Bien, pues buen día a todos nuevamente. Vamos a seguir recapitulando algunas cosas con respecto a lo que hemos venido trabajando en estos días, ¿verdad? Pues hemos estado hablando de funciones. Realmente nuestro temario para esta asignatura, que es Matemáticas para Ingeniería 1, tiene que ver por una parte, con el análisis de funciones y después con las cosas que podemos hacer con esas funciones y algunos detalles que seguramente ya vieron en cálculo con un poquito de profundidad, ¿de acuerdo? Estábamos viendo al inicio pues una clasificación de las funciones, ajá, cómo de alguna manera podemos identificar cada, cada tipo de función, ajá, y pues una de las cosas principales que habíamos trabajado también, pues era la obtención del dominio, principalmente el dominio, aunque también se puede analizar el rango de una función, aunque para el caso del rango muchas veces nos apoyamos más de una gráfica completa que nos permita apreciar con mayor exactitud, pues cuáles son los valores mínimos y máximos que puede tomar la variable y, porque recordemos que el rango tiene que ver con la variable y el dominio tiene que ver con la variable x. En el caso del dominio, pues no hay tanto problema porque con solo tener la función, la expresión algebraica propiamente, nosotros podemos obtener ese dominio. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver operaciones con funciones. Así como nosotros podemos tener dos cantidades o más, ¿verdad? Y podemos hacer operaciones básicas con esos números. Ajá. Si yo tengo un 5 y un 2, por ejemplo, puedo sumarlos, puedo restarlos, puedo multiplicarlos y dividirlos e incluso puedo hacer otras operaciones ya no tan básicas, ¿verdad? Con ellos. Pero así como los números, también las funciones se pueden operar, ajá. Podemos realizar suma de funciones, resta de funciones, multiplicación de funciones, división de funciones, ajá. Y hay una operación adicional propia de las funciones que se llama composición. Ajá. Entonces, básicamente podemos realizar estas 5 operaciones y en algunos casos extraordinarios quizá se puedan resolver potencias de funciones y raíces incluso de funciones, pero no entrarían como en el catálogo de operaciones básicas. Ajá. Entonces, en esencia son estas 5 las operaciones básicas que vamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver algunas particularidades de cada operación y como siempre, pues vamos a tratar de realizar ejemplos para que esto vaya quedando cada vez más claro. Ajá. Muy bien. Entonces, es importante pues destacar que estas operaciones se pueden realizar con cualquier función. Ajá. Es decir, yo puedo tener dos funciones y a partir de esas dos funciones yo empezar a realizar operaciones. A veces, dependiendo la naturaleza de la función, el tipo de función de la cual estemos trabajando, muchas veces solamente va a quedar la operación indicada, pero no vamos a poder realizar como tal algún procedimiento. Ajá. Y ahorita vamos a ir viendo ejemplos donde puede pasar esa situación. Va a haber otras ocasiones donde sí vamos a poder sumar, sí vamos a poder restar, multiplicar, dividir, ajá. Vamos a poder hacer operaciones y obviamente pues tendremos que apoyarnos de quizá técnicas de factorización, ajá, para eliminar también términos semejantes, ¿ok? Entonces ese tipo de detalles pues los vamos a ir utilizando. Muy bien. Vamos a tratar de trabajar aquí
en las diapositivas. Espero que nos permita aquí el touch de esta compu, nos permita dibujar un poquito con precisión, si no vamos a tener que tomar la pizarra. Ajá. Más que nada quiero tomar aquí la diapositiva para que haya claridad en cuanto a los procedimientos. No, por la inestabilidad de la red a veces se nos van la calidad del pizarrón, ¿no? Bueno, en fin, así nos llega a suceder y pues hay que tener paciencia con ello. Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestra primera operación, que es la suma. Entonces, para explicar la suma, vamos a poner dos funciones, ¿ok? Aquí al azar, a mí se me ocurre que la primera función llamada f de x, ¿ok? Tenemos f de x como primera función, que es igual a x cuadrada menos 3x más 8. Ajá. Tenemos esta primera función que perfectamente sabemos que es una función de segundo grado. ¿Ok? Y luego tenemos la función g de x. Espero seguir manteniendo un pulso, pues más o menos, ¿no? Porque imagínense, hagan pruebas con su touch de su lap. Ajá. Y bueno, se divertirán. Y yo no estoy acostumbrado realmente a andar haciendo trazos así a mano, pero ni modo, así es que hay que aprenderlo a hacer o hay que irlo haciendo para que vaya uno agarrando experiencia en esto, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos estas dos funciones. F de x igual a x cuadrada menos 3x más 8, que es una función de segundo grado. Y por otro lado, la función g de x igual a menos 7 más 5x. ¿Ok? En este caso, pues recuerden que para diferenciar una función de otra, se utilizan letras. Por lo general utilizamos f, ajá, o f de x para la función que estemos usando, pero en este caso, como son dos funciones, a la otra le podemos asignar otra letra. Así tenemos f de x, g de x, t de x, h de x, ajá, p de x, en fin. Tenemos diferentes letras para asignarlas a cada una de las funciones que estamos utilizando. Muy bien. Para el caso de la suma de dos funciones, de entrada se representa de la siguiente manera, o de las siguientes maneras. La primera es f de x, ¿ah? F de x más g de x. Es la primera forma de representar la operación suma de funciones. ¿Ok? En algunos libros simplemente ponen f más g. Ajá. Es la forma también corta de representar la suma de dos funciones. ¿Ok? Por si ven en algún libro una y en algún otro libro otra, pues sepan perfectamente que están haciendo referencia a la suma de dos funciones. Y sumar dos funciones, ajá, relativamente es fácil, más cuando las funciones que estamos utilizando son funciones polinomiales. Entonces, recordemos que estas dos funciones son polinomiales, ¿verdad? Esta es de segundo grado, esta es de primer grado. Entonces, sumarlas es muy sencillo, porque es una suma de términos. ¿Ah? Entonces, recordemos, aquí es importante tomar en cuenta el orden en el que se hacen las cosas. Aquí me están pidiendo que voy a sumar f de x más g de x. Por lo tanto, primero voy a colocar f de x, que es x cuadrada, menos 3x más 8,
y posteriormente voy a sumar, entonces pongo aquí el signo más un poquito más grande, y entre paréntesis, la otra función que es menos 7 más 5x. Ajá. Entonces, eso del paréntesis, yo lo pongo para tratar de identificar los dos elementos de la suma, los dos sumandos, ¿ok? Entonces, nada más lo hago de esa manera para que quede plenamente identificado. Sabemos, por lo que hemos aprendido en cursos anteriores, que para nosotros eliminar esos paréntesis, pues aplicamos leyes de la multiplicación con los signos que hay dentro de cada uno de esos términos y el signo que está justamente detrás del paréntesis. Ajá. Entonces, multiplicaríamos más por menos y multiplicaríamos el más por más. Una vez que hagamos operaciones, entonces estaremos en condiciones de quitar los paréntesis para esta parte de la operación. Entonces simplemente hacemos la operación. Tenemos x cuadrada menos 3x más 8. Ajá. Y esta parte pues queda intacta. Y de este lado pues tendríamos más por menos 7. Ok. Más por más es más 5x. Ahí está. Entonces tendríamos este resultado. Ya quitamos los paréntesis. Y ahora lo único que nos hace falta pues es reducir términos semejantes. Algo que seguramente dominan a la perfección. Y bueno, tratamos siempre que cuando expresamos un resultado, sobre todo cuando se trata de un polinomio, tratar de ordenarlo. Ajá. Siempre con respecto al exponente más grande de mi variable x. Ajá. Es decir, en forma descendente. Entonces comenzamos con x cuadrada, que no tiene un término semejante. Después el menos 3x con el más 5x se restan en este caso. Menos 3x más 5x son más 2, más 2x. ¿De acuerdo? Ahí está. Y en el caso de los números, más 8 menos 7 me da un más 1. ¿De acuerdo? Ahí está. Y entonces, en este caso, la suma de las dos funciones me queda x cuadrada más 2x más 1. Y bueno, obviamente si la graficamos, es una función de segundo grado. Se va a generar una parábola. Y bueno, una pregunta. ¿Esta parábola de la función x cuadrada más 2x más 1, hacia dónde abriría? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿ok? Entonces recordemos que si queremos saber la orientación de la parábola, de la función que es una parábola, hay que revisar el coeficiente que acompaña al término cuadrático, a la x cuadrada. En este caso, el signo de ese coeficiente es el que me dice la orientación de la parábola. Si el signo es positivo, abre hacia arriba, como es este caso. Pero si el signo de este coeficiente fuera negativo, entonces podríamos asegurar que va a abrir hacia abajo. No necesitamos llegar a la gráfica para demostrarlo, pero podrían hacerlo en su casa en otra ocasión. ¿Ok? Entonces, a partir de estas dos funciones, obtenemos una nueva función. ¿Ok? Esto a veces es muy utilizado cuando se están evaluando o analizando diferentes fenómenos y cada fenómeno pues está descrito por alguna función y quizá en el experimento, en la observación, tienen que hacer alguna operación o alguna unión
ajá, de alguna u otra forma con las funciones que están analizando y de ahí es que se realizan este tipo de operaciones, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces tenemos la suma de dos funciones, algo que parece pues bastante sencillo. Ujú. A veces la cosa se pone un poquito más acarandosa cuando resulta que tenemos funciones que no son polinomiales, ajá, y que simplemente pues tenemos que aprender a hacer operaciones con ellas. Entonces, poniendo un inciso B, suponiendo que ese es el inciso A, seguimos con la suma, ajá, vamos a suponer que tenemos las siguientes funciones, otra pareja de funciones, como si fuera otro ejercicio, ajá, f de x igual a x, vamos a poner x entre x menos 5, esa es la primera función, que dicho sea de paso es una función racional, ¿ok? Y la otra función, la función g de x, es igual a 2 entre x menos 3. Ok, muy bien, tenemos entonces dos funciones racionales. Tenemos dos funciones racionales. Y las voy a sumar, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer la suma, como son dos funciones racionales, hagan de cuenta que están sumando dos fracciones, ¿ok? Y entonces, como ustedes ya saben perfectamente cómo se suman dos fracciones, pues se trabaja de esa manera. Se hace la suma de fracciones, se reducen términos y al final me queda una expresión, que es el resultado de mi operación, ¿ok? Entonces tenemos que para sumar f más g, en este caso, al ser dos funciones racionales, pues tengo que sumar x sobre x menos 5, ¿de acuerdo? Tengo que hacer esta suma, más 2 entre x menos 3. Ok, tengo que hacer esta suma, ¿vale? Y entonces, como nos enseñaron en la primaria, ¿verdad? Como hemos venido trabajando a lo largo de todos estos años, pues hacer una suma de dos fracciones, que en este caso cada fracción me representa una función, pues implica que tengo que poner una línea aquí principal, ¿verdad? Ahí voy con mi pulso, ¿verdad? Ahí está, ¿sale? Y recordando un poquito cómo se hace la suma de dos fracciones, se multiplican los denominadores, ajá, es decir, tengo que multiplicar en la parte de abajo x menos 5, ajá, primero lo pongo y luego hago la operación, ¿ok? X menos 5 por X menos 3. Si ustedes recuerdan cómo se hace la suma de dos fracciones, pues bueno, recordarán que los denominadores se multiplican. Ajá, X por 5 por X menos 3. Ahí está. Y en la parte superior se hace una multiplicación cruzada y se hace una suma porque la operación esencial es suma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué recordamos que se hace? Se multiplica x por x menos 3 en la parte de arriba, x por x menos 3, y a ese resultado se le va a sumar, porque estamos hablando de que es una suma de dos funciones. Si fuera una resta, entonces aquí sería una resta, ¿de acuerdo? Se va a sumar el resultado de multiplicar 2 por x menos 5, que es la otra pareja que tengo que multiplicar, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Perfecto. Muy bien.
Ahí vamos avanzando. Entonces, ahí están indicadas las operaciones que yo tengo que hacer. ¿Vale? Entonces procedo a hacer las operaciones correspondientes para poder en su momento simplificar. Tendría yo que x por x es x cuadrada. Luego más por menos menos. Y x por 3 son 3x. Primero va el coeficiente y luego va la literal. Aquí adelante tendríamos más por más es más. 2 por x son 2x. Ahí está. Y finalmente, más por menos es menos. Y 2 por 5 son 10. Entonces hemos hecho las multiplicaciones en la parte de arriba. Aquí no hay tanto problema porque la segunda parte de mi numerador es una suma. Entonces a la hora de hacer las multiplicaciones de signos, me van a quedar los mismos signos que están dentro de mi paréntesis. Más por más me da más y más por menos me da menos. Pero cuando es una resta, sí tenemos que tener mucho cuidado porque los signos cambian, entonces hay que poner especial atención a esos detalles para no regarla. Muy bien, ya tenemos la parte de arriba, todavía nos falta simplificar, pero vamos a hacer la parte de abajo. Ahí va mi super raya bien derechita, ¿verdad? Ahí tenemos una multiplicación de dos binomios, donde Jesús Omar dice que es x cuadrada menos 8x más 15. Ok, entonces podemos hacer la multiplicación de manera larga, ¿verdad? Multiplicando cada término, por este por este por y por este. Y después reducir los términos semejantes. ¿Ok? O también podemos hacer la multiplicación de binomios con término común. Usando un poquito productos notables. ¿Vale? Entonces, haciendo una u otra, me quedaría x cuadrada ya reducido, x cuadrada menos 8x, ajá, y más 15, ¿ok? En la parte de abajo me quedaría de esta manera. Ya sea que multipliquen pieza por pieza y después reduzcan los términos semejantes. Y si aplican binomios con término común, ¿cuál es el término común? Es x. Entonces, de acuerdo a la regla de producto notable, el resultado es el término común al cuadrado, luego se suman o restan los términos no comunes, que en este caso es una suma de negativos, menos 5, menos 3, menos 8, y se le añade el término común, entonces me quedaría menos 8x, y finalmente se multiplican los términos que no son comunes, menos 5 menos 3, al multiplicarse me dan más 15. Ajá, de ahí sale ese resultado. Entonces, de alguna u otra manera se van aplicando pues las cosas que ya seguramente les enseñaron en su momento, ¿no? Finalmente, ya para tener el resultado final, simplificando lo de arriba, tendríamos x cuadrada. Ahí está. Luego, menos 3x más 2x me da menos x menos 10. Ok. Y todo esto dividido entre x cuadrada menos 8x más 15. Ajá, entonces nos queda esta expresión que de entrada pues podemos observar que también es una nueva función racional. ¿De acuerdo? Nos queda esta nueva función que
función racional. X cuadrada menos X menos 10 entre X cuadrada menos 8X más 15. Ahora, puede darse el caso de que las dos expresiones que me queden al final se puedan o formen una fracción que se pueda reducir. Ajá. ¿Y cómo voy a saber si se puede reducir o no, profesor? Habría que ver si la expresión de arriba y la expresión de abajo se pueden factorizar de tal manera que al factorizar ambas expresiones sea posible eliminar algún factor idéntico que esté arriba y abajo respectivamente. Ajá. Si al factorizar yo, por ejemplo, puedo detectar que arriba me queda, por decir algo, X menos 5, que es un factor, y abajo también me queda X menos 5 como factor, voy a poder eliminar esos dos factores que son idénticos y entonces mi resultado se simplificaría drásticamente. Ajá. Entonces, nada más para tomarlo en cuenta. En este caso en particular, no, no hay una factorización que me permita tener dos factores iguales, tanto en arriba como abajo. Ajá. Entonces, en esos casos, pues simplemente, después de haber hecho la reducción de términos semejantes, podría yo decir que ese es el resultado de mi operación con funciones, ¿ok? Y obviamente, a cada una de esas funciones que yo voy obteniendo, pues también se les puede ir obteniendo su dominio, su rango, ajá, y demás cuestiones para cada función. ¿Vale? Hasta este momento, ¿alguna duda, muchachos? ¿Vamos bien? No, profesor. Muy bien. Entonces, así es como funcionan estas operaciones con funciones. Esta es la función suma. ¿Ok? ¿Vale? Muy bien. Ahora, para la función resta, pues es algo muy similar. ¿Sí? Entonces, para la resta es algo muy similar. Simplemente hay que tener pues mucho cuidado con los signos, porque esos a veces son los que nos traicionan. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si tengo la función h de x, una función de segundo grado que es x cuadrada menos 6x más 15, por citar un ejemplo, y tenemos la función f de x. Ahora pongo la f de x adelante para que le demos un poco de variedad a esto. F de x igual a x cuadrada menos 7x más 12. Ok, tenemos dos funciones perfectamente definidas, son de segundo grado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer la resta entre ellas. Tenemos que restar h menos f y vamos a comprobar si h menos f es lo mismo que f menos h. Es decir, si el orden de las funciones a la hora de restarlas me producen el mismo resultado. Entonces es importante revisar eso para evitar quizá errores en el futuro, ¿no? De confiarnos de que h menos f es lo mismo que f menos h. Vamos a revisar ese tipo de detalles, ¿ok? Muy bien. Para el primer caso,
h menos f, tenemos x cuadrada menos 6x más 15. Ajá. Tenemos este trinomio y vamos a restar la otra función que es x cuadrada menos 7x más 12. Importante, al ser una resta, tengo que colocar el negativo de la resta y un paréntesis. Y dentro de ese paréntesis, colocar mi segunda función. ¿Por qué es importante colocar ese paréntesis? Bueno, porque este negativo de la resta afecta a todos los términos de la función que estoy restando. Por eso es importante colocar ese paréntesis al principio y al final de la función que estoy restando. Si yo no coloco este paréntesis, lo que va a suceder es que va a haber un error de interpretación. Si yo no coloco los paréntesis, voy a creer que el negativo solamente es de la x cuadrada y los demás pues van a conservar su signo. Y eso nos va a generar un error en el resultado. Entonces, vuelvo a insistir, al ser una resta y al restarse varios términos, estoy obligado a indicar primero con paréntesis, encerrar esa función para que yo esté en el entendido de que este negativo pues afecta a todos los términos. Si ya son unos pros en esto, que yo lo sé, pueden pasar directamente a la hora de restar, pues hacer el cambio de signos aquí adentro, ¿no? Pero bueno, ya ahí se los dejo a su elección. Muy bien, tenemos entonces la primera parte que queda igual, x cuadrada menos 6x más 15, ok, la primera parte no sufre ningún cambio, y en el caso de la segunda parte, los signos cambian, menos por más da menos x cuadrada, menos por menos da más 7x, y menos por más da menos 12. Ahí está. ¿De acuerdo? En el momento que yo aplico las leyes de los signos, quito los paréntesis y ahora simplemente me dedico a reducir términos semejantes. Entonces, vamos a ver. En el caso de las cuadradas, x cuadrada con menos x cuadrada se eliminan, se cancelan, se van. ¿Ok? Luego tenemos menos 6x más 7x, que eso me da más 1x o simplemente x. Ajá. Y en el caso de los números, a 15 positivo le resto 12, me queda un más 3. ¿Ok? Entonces, 15 menos 12 me queda 3. Entonces, finalmente tendríamos que el resultado de la resta de estas dos funciones h menos f me queda como x más 3. A partir de dos funciones de segundo grado, a la hora de restarlas, me quedó una función de primer grado, que es x más 3. Esa función resultado, que es x más 3, ¿cuál es el valor de su pendiente? Uno, correcto, ¿sí? El valor de la pendiente es 1, así es. Esta función nos da una pendiente 1, ajá, y sabemos que la pendiente, de acuerdo a la naturaleza de la función, pues es el coeficiente que acompaña la variable
X. Recordemos que una recta tiene una expresión de la forma y igual a mx, y igual a mx más b. Y entonces esta expresión, que viene siendo esta, aquí nos damos cuenta que el número que acompaña a la X, que en este caso es 1, pues es el valor de la pendiente, en este caso vale 1. Para ir recordando algunas cosas por ahí de geometría analítica. Entonces ahí está. Ahí está. Vamos avanzando entonces en este terreno. Ok, ahora vamos a comprobar que que la resta de abajo nos dé, o vamos a verificar si nos da lo mismo. Ajá, vamos a ver si nos da lo mismo que tenemos aquí en la parte de abajo. Entonces vamos a revisar si nos da el mismo resultado. Si no nos da el mismo resultado, pues no, eso significa que tenemos que tener el orden en el que tenemos que hacer las operaciones. Vamos a revisar entonces la siguiente operación. Bueno, tenemos entonces ahora esta de la función f menos la función h, ¿verdad? Entonces, respecto al orden que nos está mostrando, pues tenemos que hacer primero, o tenemos que escribir primero la función f, que es x cuadrada menos 7x más 12. En este caso va primero esta función, porque así me lo marca el ejemplo, ¿de acuerdo? Y posteriormente tengo yo que restar la función h menos, abro mi paréntesis, la función h que es x cuadrada menos 6x más 15. Ahí está. Perfectamente bien mostrada la operación que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, ahora voy a suprimir los semejantes. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a suprimir primero los paréntesis. Ok, entonces tendría, vamos a ver, esto es igual a x cuadrada menos 7x más 12 menos, ahora sí, checando signos, menos x cuadrada, menos por menos da más 6x y menos por más da menos 5. ¿Vale? Está. Vamos en ese tenor. Obviamente hemos suprimido los signos de agrupación, que en este caso son los paréntesis, ¿verdad? Vamos a simplificar esta expresión ya para tener un resultado final de esta operación. Entonces tenemos que esto es igual a, al eliminar los términos, entonces tenemos que se eliminan las x cuadradas. En esa parte seguimos igual, se elimina x cuadrada con el menos x cuadrada. Y después tenemos menos 7x más 6x, me queda menos x. Y a 12 le quito 15, me quedaría menos 3. Me quedaría menos 3. Entonces, tenemos como resultado de la resta de funciones
menos x menos 3. ¿Ok? Entonces, mi pregunta es, ¿me da lo mismo? ¿Es lo mismo la función x más 3 y la función menos x menos 3? Supuesto que no. Ajá. Por supuesto que no es lo mismo. Entonces, hay que tener cuidado de cuando hacemos la resta, ¿verdad? La operación que nos soliciten, pues escribirla en el orden correcto para que no nos metamos en complicaciones. Para este ejemplo, para este segundo resultado, la pendiente vale menos 1. Ajá, y entonces al valer menos 1, ¿hacia dónde estaría inclinada esta recta? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda, correcto. Recordemos que la pendiente negativa nos permite observar que nuestra recta va inclinada hacia la izquierda. Ajá, aquí Francisco se puso todavía más exquisito hacia el cuadrante 3 y 1, ok. Pero sí, la orientación es hacia la izquierda. En el caso de la pendiente positiva, pues la orientación va hacia la derecha. Ok, nada más para ir recordando ese tipo de detalles. Muy bien, entonces así es como funciona el asunto de la resta. Si tenemos dos funciones racionales, o una función racional y una función polinomial, pues hay que hacer la resta como se nos indique. Entonces, imaginemos que tenemos la función p de x igual a x menos 3 entre x más 1. Ahí está. Menos. Tenemos la otra función que es 2 menos x entre 5x más 3. Ok, entonces tenemos esta resta de estas dos funciones. Bueno, vamos a restarlas. Aquí ya las junté. Esta es la función p de x y esta va a ser la función j de x. Ajá. Entonces recuerden que estas letritas nada más son para representar o para diferenciar una función de otra. Básicamente para eso. Entonces tengo dos funciones p de x, la función j de x, y la voy a restar una con la otra. Ok, bueno, entonces vamos a ver. Tenemos que voy a restar j de x, la voy a restar con p de x. Ahí está. Entonces tengo esta resta. Vamos a hacer la operación. Tenemos la función j, que es 2 menos x, y a eso le vamos, bueno, dividido entre 5x más 3, ok, ahí está. Le vamos a restar la función p de x, que es x menos 3. En este caso, al ser dos fracciones, pues no hay tanto problema con el asunto del paréntesis, ajá, porque vamos a resolver como si fueran fracciones, ajá, entonces no hay tanto pierde por el momento, ¿vale? Entonces, x más 1, ahí está. Muy bien, tengo que hacer esta resta entonces. ¿Cómo se hace la resta de dos fracciones? Bueno, pues me dijeron
Primero, mi chaval, hay que multiplicar los denominadores, ¿verdad? Entonces, tienes que multiplicar 5x más 3. Primero lo pongo, lo muestro para que sepan qué es lo que estamos haciendo. Voy a multiplicar 5x más 3 por x más 1. ¿Sí? Ahí está. Entonces, prefiero irlo haciendo así, paso por pasito para que todos vayan viendo qué show. En la parte de abajo y en la parte de arriba, en el caso de la resta, yo sé perfectamente que la suma y la resta el procedimiento suele ser muy similar. En la parte de arriba sabemos que es un producto cruzado. Yo, por lo general, cuando explico resta de fracciones en la preparatoria, o suma de fracciones en la preparatoria, siempre les digo que en el caso del producto cruzado, primero multipliquen la diagonal que va en este sentido, la diagonal descendente. Eso me ahorra muchos problemas a la hora de restar dos fracciones. Porque técnicamente este es el orden en el que se debe de seguir. Primero se multiplica 2 menos x por x más 1. Esa sería la primera multiplicación. Y después se va a restar la multiplicación de la otra diagonal. ¿De acuerdo? Si nosotros no seguimos ese orden, nos vamos a meter en un problema porque nos va a dar un resultado incorrecto. Entonces, bueno, tengo 2 menos x, tengo 2 menos x, que tengo que multiplicar por x más 1, ok, ahí está x más 1, ahí no hay tanto rollo, sale, menos de la resta que tengo que hacer aquí adelante, ok, y ahora sí, hay que tener mucho cuidado porque yo sé que tengo que multiplicar x menos 3 por 5x más 3, pero el resultado de esa multiplicación va a estar afectado por este signo negativo. Entonces, ¿cómo explico eso, profesor? ¿Cómo aplico eso? Pongo un corchete y dentro de ese corchete voy a colocar mis dos factores que voy a multiplicar. X menos 3 por 5x más 3. Oiga, profe, ¿y por qué puso un corchete y no puso otro paréntesis? Pues simplemente lo puse un corchete nada más porque ya estoy cansado y aburrido de tanto paréntesis. Entonces voy a utilizar un corchete. Para que se vea más pro, ¿no? Para que me vea más cool. Entonces, pueden haber o pudieron haber utilizado también paréntesis, no pasa absolutamente nada. Pero cuando se juntan paréntesis con más paréntesis, a veces incluso ustedes mismos se pueden llegar a confundir entre los paréntesis. Entonces, bueno, un corchete, coquetón, ahí está. Entonces, ya con eso yo aseguro que tengo que multiplicar primero estos dos binomios y después ese resultado va a ser afectado por este signo negativo. Y a veces es ahí donde la puerca torció el rabo, donde a veces la regamos y hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Bien, vamos a realizar entonces todas estas multiplicaciones que tenemos aquí. No tenemos como que muchas opciones, ¿no? Entonces tenemos que esto es igual, multiplicando este binomio por este de aquí, tendríamos 2 por x, 2x, ahí está, 2x, luego más por más es más, 2 por 1 son 2, 2, luego tenemos menos por más da menos, menos x cuadrada, ahí está, y finalmente menos por más da menos, menos x, ¿ok? Ahí está, esa es la multiplicación de los primeros dos binomios
al multiplicar dos términos por dos términos, el resultado tienen que ser 4 términos, ¿ok? Nada más como recordatorio. Ahí está. Muy bien, 2x más 2 menos x cuadrada menos x. Muy bien. Entonces, ahora vámonos con la parte de adentro del corchete. Dale, abrimos el corchete. Ahí está. Nos ponemos a hacer operaciones. X por 5x, 5x cuadrada. Perfecto, 5x cuadrada. Después, más por más es más 3x. Perfecto. Muy bien, seguimos. Menos por más da menos 15x. Menos 15x. Ok, ahí está. Y finalmente, menos por más da menos 9. Ok, en casa seguramente lo van haciendo más rápido. Yo aquí estoy tratando de hacerlo con calma. Primero por el tacto de escribir con el touch, con el táctil de la compu y bueno, tantito tratando de hacer las cosas con la mejor precisión posible, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces todo esto va dividido y viene la multiplicación de la parte de abajo, que vendría siendo 5x cuadrada. Vamos a ver, ahí está. Luego, más 5x. Después, más 3x. Y finalmente, más 3. Al ser todos positivos, la cosa es más hermosa y todo es bonito, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Ya aquí su compañero Manuel ya nos aterrizó un resultado. Vamos a tratar de llegar a él para llegar al entendido de que estamos en la misma sintonía. Muy bien. Entonces, pues obviamente estos signos de aquí adentro del corchete van a cambiar, ¿verdad? Van a cambiar porque el signo negativo afecta a todo esto, a esta parte. Entonces, el 5x cuadrada se convertía en negativo, el 3x pasaría como menos 3x, el menos 15 como más 15 y el menos 9 como más 9. Ajá. Entonces hay que tenerlo presente a la hora de hacer la reducción de términos semejantes. ¿Vale? Vamos entonces a terminar con el ejercicio para ir avanzando. Vamos a ver. Tenemos que en la parte de arriba vamos a ir reduciendo términos semejantes. Y tomen en cuenta que estos signos cambian, ¿ok? Si empezamos con los términos cuadráticos, tenemos aquí una menos x cuadrada, ¿ok? Y tenemos aquí un 5x cuadrado que en realidad es negativo, ¿ok? Entonces, al sumarlos, sería una suma de dos números negativos, lo que me daría menos 6x cuadrada, ¿ok? Menos 6x cuadrada. Ahí está, ¿vale? Estoy saltándome un paso, ajá, para evitar escribir nuevamente todo esto con los signos cambiados, ¿ok? ¿Vale? Menos 6x cuadrado. Después tenemos los términos con x. Tenemos un 2, x, tenemos un menos x, aquí tenemos un menos 3x, no pierdan de vista que cambia de signo, menos 3x, y tenemos un más 15, ¿de acuerdo? Esos son los términos semejantes. Entonces tenemos un 2, un menos 1, ajá, 2 menos 1, menos 3, más 15, y eso me da un más 13, ¿ok? Entonces aquí sería más
13x, ¿de acuerdo? Más 13x, ahí está. Y finalmente los términos lineales, digo los términos independientes, que es el 2 y el más 9, porque tiene cambio de signo, entonces sería más 9, sería 2 más 9, viene siendo un más 11. Entonces, ahí está. Tenemos que es menos 6x cuadrada más 13x más 11 en el numerador. En el denominador tendríamos 5x cuadrada. Aquí está un poquito más sencilla la cosa. 5x cuadrada. 5 más 3 son 8x. Ahí está. Y más 3. Con esto entonces obtengo el resultado final, considerando que esto no lo puedo factorizar para obtener un factor idéntico arriba y abajo. Puedo considerar que este es mi resultado final de la resta de estas dos funciones. ¿Vale? Entonces, igual es una función racional. Ajá. Y bueno, siempre tomen en cuenta que en el caso de una función racional, gráficamente siempre se forman asíntotas. Ajá. En una función racional siempre se forman asíntotas. Es decir, si yo graficara una función racional, y ya me fui bien torcido, pero bueno, si yo graficara una función racional, por lo general se forman asíntotas, es decir, la gráfica no es totalmente continua, hay ciertos cortes en ciertas partes de la gráfica que no me permite que la gráfica sea continua, ¿sale? Entonces, nada más como recordatorio un poquito de las funciones racionales. Muy bien, perfecto, muy bien, Emanuel, el resultado es correcto. Ahora me gustaría que a manera de práctica, en los próximos 3, 4 minutos, ajá, ahora hagan lo contrario. Nosotros aquí obtuvimos la función j menos p, ajá, con con esas mismas funciones. Ahora quiero por favor que calculen la función p menos j. ¿Cuánto me da la función p menos j? Les voy a dar 5 minutos y por favor, compártanme su resultado aquí en el chat para ir comparando si vamos bien y vamos entendiendo estos asuntos, ¿ok? ¿Vale? Por favor, entonces. P menos J.
Ok, veo que algunos ya me están poniendo su resultado, en el caso de Manuel y el caso de Quetzal. Ajá. Entonces, ok, dice Emanuel, factorizó por ahí el negativo en el numerador. Ujú. Y Quetzal, ok, a ver, ok. Bueno, parece que coinciden en el resultado. Ujú. Coinciden en el resultado. Los demás, pues espero que estén por terminarlo o intenten hacerlo. Ujú. Quizás siente que es muy temprano para ponerse a trabajar, pero no, hay que hacer las cosas. Entonces, bueno, P menos J. Ujú. Y sí, técnicamente ese es el resultado que plantean sus compañeros, Emanuel y Quetzal. Ajá. Este, Arriba sería 6x cuadrada menos 13x menos 11. Abajo 5x cuadrada más 8x más 3. Ajá, Emanuel factorizó en su ejercicio, factorizó un negativo. O sea, a lo mejor no era tan necesario, pero a veces se utilizan esas factorizaciones cuando todavía tenemos que hacer un procedimiento adicional y tenemos que a lo mejor eliminar algún factor o algún negativo en la parte de abajo, entonces eso, eso ayuda bastante. Pero, bueno, tratando de que el primer término quede positivo, entonces tendríamos que este resultado de esta expresión es 6x cuadrada menos 13x menos 11 sobre 5x cuadrada más 8x más 3. Este vendría siendo el resultado de esta operación con funciones. ¿Ok? Entonces así es como vamos resolviendo, ¿de acuerdo? Tanto la suma y la resta de dos funciones. Ahorita utilicé funciones polinomiales, funciones racionales, porque de alguna manera son quizás las funciones más comunes que nosotros podemos encontrar. No significa que solamente se pueda hacer operaciones con ese tipo de funciones. También puede haber funciones irracionales, ¿verdad? Funciones irracionales donde en ese caso o en esos casos la suma solamente queda indicada. Ajá. Por ejemplo, si yo tuviera la función f de x igual a x cuadrada menos 8, ajá, y tuviera otra función g de x igual g de x igual a la raíz cuadrada de x menos 5. Si yo tuviera, por ejemplo, esas dos funciones y tuviera que sumarlas o tuviera que restarlas, ajá, simplemente tendría yo que poner la operación indicada, es decir, si yo voy a sumar f más g, entonces simplemente coloco en ese orden los sumandos x cuadrada menos 8, que es la función f, y a eso le voy a sumar la función g, que es raíz cuadrada de x menos 5. Entonces realmente no puedo hacer
no puedo hacer más. Ajá. Entonces, me quedaría de esa manera. Quizá a lo mejor puedo ordenar los términos. Primero pongo el término al cuadrado, luego pongo el de la raíz y al final el menos 8. O primero la raíz, luego el cuadrado y luego el menos 8. Ajá. Pero hacer algún otro movimiento definitivamente no se podría. ¿De acuerdo? Porque estamos sumando términos con diferente naturaleza. Ajá. Uno es al cuadrado, uno es independiente y el otro es un término con raíz. ¿Sale? No podemos hacer más al respecto. Y lo mismo sería si fuese una resta. Si fuéramos a restar G menos F, en este ejemplo en particular G menos F, primero va la función G, que es raíz de X menos 5. Esa es la función G. Y como se le va a restar la F y la F tiene dos términos, aquí quizá lo único que podemos tomar en cuenta es este asunto de los paréntesis, porque está afectando el negativo a X cuadrada menos 8. Al ser dos términos, tengo que tomar en cuenta que si voy a restar, este signo afecta a ambos términos, y entonces me quedaría el resultado raíz de X menos 5 menos X cuadrada más 8. Ya aplicando las leyes de los signos correspondientes, llegaríamos a este resultado. Y volvemos a lo mismo, no podemos hacer más porque son términos de diferente naturaleza. Entonces podemos utilizar realmente cualquier tipo de función. Simplemente, simplemente el asunto es que va a haber ocasiones en las que la suma y la resta no se va a poder realizar de manera adecuada. ¿Ok? Ahora, ya nada más para finalizar esta parte de suma y resta, que es prácticamente lo que vamos a explicar el día de hoy para que en la próxima sesión veamos las demás operaciones. A veces hay ocasiones en que tenemos dos funciones. Imaginemos que tenemos la función q de x. Tenemos la función q de x, que es igual a x más 2, entre x menos 3, ok, por citar un ejemplo. Y tenemos otra función que es la función r de x, y tenemos que r de x es igual a x menos 4 entre x más 1. Tenemos estas dos funciones y nos piden la resta de las dos funciones. Entonces nos piden que restemos a la función r la función q, r menos q. Ajá. Y la r me salió toda gótica, pero bueno. R menos q, pero todo esto, r menos q, evaluado en algún número. Ajá. En este caso yo voy a poner un 5 como ejemplo. Entonces, ¿eso qué significa, profe? Lo que tengo que hacer, mi querido chaval, es primero efectuar la operación con las funciones. Ajá. En este caso es una resta de funciones a r, le voy a quitar q. Y una vez que ya tenga el resultado de esa resta, ya que tenga esa nueva función, esa función resultante la voy a evaluar en el valor que me están indicando, que en este caso es un 5. Recuerden que evaluar una función no es más que sustituir en la función el valor dado. El 5 lo sustituyo en la función final, hago operaciones y voy a obtener otro resultado. Tan sencillo como eso. Entonces vamos a hacerlo para finalizar este episodio de suma y resta de funciones.
Tenemos la función R, que es x menos 4, entre x más 1, que es la función R, y a eso le vamos a restar la función Q, que es x más 2, ahí está, entre x menos 3, ¿de acuerdo? Ahí está. Vamos a hacer esa resta. Entonces, vamos a ir avanzando. Ahora ya se nos está colgando aquí la señal. Ahí está, muy bien. Entonces, vamos a ir avanzando en esta operación. ¿Ok? A ver, déjenme checar aquí algunos detalles épicos del audio que está pasando, doctor García. Ok. Ok. A ver, ahorita revisamos. Pues vale, vamos a continuar entonces. Tenemos que hacer esta operación. Esta resta, listo. Vamos a hacer la resta, a multiplicar los denominadores y posteriormente la multiplicación cruzada. Dale, aquí el teléfono se quiere morir, pero ya revivió. Bueno, ahí está. Entonces tenemos que esto es igual al multiplicar x más 1 por x menos 3, me quedaría x cuadrada, ya haciendo la multiplicación un tanto directa, ajá, x cuadrada, luego nos quedaría menos 2x, menos 2x, y luego nos quedaría menos 3 en la parte de abajo. Entonces nos queda x cuadrada menos 2x menos 3 en la parte de abajo. Y para la parte de arriba, pues vamos a hacer la multiplicación, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la multiplicación cruzada de x menos 4 por x menos 3. Entonces me quedaría x cuadrada menos 7x y luego más 12, ¿verdad? Ahí está. Me estoy saltando el paso de hacer las multiplicaciones pasito por pasito, ¿vale? Pero ahí vamos, ese viene siendo el resultado. Ajá. Entonces, de la multiplicación cruzada de x menos 4 por x menos 3. Después viene la resta y dentro del corchete va la multiplicación, la otra multiplicación cruzada de x más 2 por x más 1, la cual nos da x cuadrada más 3x más 3x y más 2. Más 2. Cierro mi corchete. Ahí está. Todo bonito y todo perfecto, ¿verdad? Ahora sí, procedemos a eliminar términos semejantes para ya obtener nuestro resultado final de la función, de la resta de las dos funciones. Entonces, estos signos recuerden que van cambiados porque van afectados por este negativo. Entonces, x cuadrada menos x cuadrada se eliminan. En el caso de los términos con x, menos 7x menos 3x me daría menos 10x, ¿de acuerdo? Menos 10x. Y en el caso de los términos independientes de los números, a 12
le voy a quitar 2, entonces 12 menos 2 me da un más 10. Ahí está. Entonces en el numerador me queda menos 10x más 10, ¿verdad? Menos 10x más 10. Y en el denominador me quedaría x cuadrada menos 2x menos 3. Entonces voy a escribir en el denominador x cuadrada menos 2x menos 3. Con eso ya tengo perfectamente el resultado de la resta de las dos funciones. Aquí, por ejemplo, si bien es cierto que no puedo eliminar términos, pues nada más a manera de comentario, yo aquí podría factorizar, por factor común, aquí el 10, ¿no? Y si a lo mejor aquí abajo tuviera un factor 10 o pudiera factorizar otro factor 10, podría eliminar el 10 de arriba con el 10 de abajo. En este caso no va a ser posible hacer eso, pero es simplemente una posibilidad que debemos siempre de tomar en cuenta cuando ya tenemos el resultado. Ver si podemos factorizar de tal suerte que podamos eliminar algún término de arriba con algún término de abajo, un factor arriba y un factor abajo que sean iguales, ¿ok? Bueno, ya está el resultado de mi resta, pero mi ejercicio no ha terminado. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque es así. Bueno, porque necesito hacer la evaluación de esta expresión con el 5. Entonces tendríamos que vamos a evaluar esta función con el 5. Entonces sustituimos el 5 o el valor que nos den en las x de esta expresión. Entonces tenemos menos 10 por x, pero x vale 5. Entonces vamos a hacer la respectiva sustitución y luego haremos las operaciones. Más 10 entre, abajo es x cuadrada, o sea 5 al cuadrado. Ok, 5 al cuadrado. Menos 2 por 5. Y finalmente menos 3. Entonces hay que hacer operaciones aquí. Ya es simplemente aplicar aritmética pura, jerarquía de operaciones y todo estará bien. Arriba me quedaría menos 50 más 10. Menos 50 más 10. Abajo me quedaría 25 al elevar al cuadrado el 5 menos 10 menos 3. ¿De acuerdo? Entonces vamos haciendo un paso a la vez. Menos 50 más 10 son menos 40. Menos 40. Y abajo tenemos que es 25 menos 10. Y a eso hay que restarle 3, lo cual me da 12. 12. Entonces podemos decir que el resultado es menos 40 doceavos. Pero ojo, al ser una fracción, yo tengo que buscar siempre simplificar mi fracción hasta lo más mínimo. Entonces, ese menos 40 doceavos, si nosotros simplificamos esa fracción, me quedaría menos 10 tercios. ¿Qué hicimos? Pues sacamos mitad primero a cada elemento de la fracción y a ese resultado le volvimos a sacar mitad. En otras palabras, se le sacó cuarta a toda la fracción. 40 entre 4 me da 10, 12 entre 4 me da 3 y el signo pues es el mismo en el resultado final. ¿De acuerdo? Entonces, la evaluación de la resta de estas dos funciones en el valor 5
es menos 10 tercios, muchachos, ¿sale? Entonces, si voy a evaluar un número, tengo que tener como resultado otro número, ¿sale? Muy bien. Hasta aquí, muchachos, dudas, preguntas, comentarios, ¿vamos bien? Sí, profe. Vale, perfecto, muchas gracias. Muy bien. Entonces son, aquí tengo 8:36, ¿vale? Van a hacer un ejercicio, ¿de acuerdo? Van a hacer un ejercicio y les voy a suplicar que cuando terminen el ejercicio le tomen una foto al procedimiento y me la compartan en el grupo de WhatsApp. Otra ocasión les pedí que me sacaran el dominio de una gráfica en una presentación y no me mandaron nada, entonces les voy a dar cuello por desobedientes. Pero bueno, ahora sí pónganse bien truchas, ¿sale? Les voy a poner el ejercicio, van a hacer el procedimiento y me van a compartir su resultado en el grupo de WhatsApp. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el ejercicio para esta mañana bonita del lunes? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Ejercicio chido. Ahí está. Entonces, vamos a ver, sea f de x, nada más para no perder la costumbre, sea f de x igual a 8x menos 7 entre 2x menos 3, ok, y g de x igual a 4x más 5 entre x menos 2, ok, ahí está. Entonces, sean esas dos funciones, van a obtener lo siguiente. Ok. Lo primero que van a obtener va a ser f menos g, evaluado en menos 2, f menos g evaluado en menos 2, y la otra operación va a ser g menos g evaluado en un tercio. Ok, entonces vamos a seguir puliendo su manejo de fracciones porque nunca se deja de pulir el manejo de las fracciones. Entonces, hay que realizar esas dos operaciones. Hay que restar f menos g y ese resultado hay que evaluarlo en el menos 2. Y la otra operación es g menos f y hay que evaluarlo en un tercio. ¿Vale? Entonces, una vez que terminen y que estén seguros de su resultado, le toman una fotografía a su procedimiento, claro, y me la comparten en el grupo de WhatsApp, por favor. ¿Sale? Entonces, con eso termino la explicación de hoy. ¿Vale? La próxima sesión vamos a ver las otras operaciones, lo que viene siendo multiplicación, lo que viene siendo la división y también lo que viene siendo la composición de funciones. ¿Va? Vamos a utilizar algunos otros recursos y vamos a seguir trabajando en lo que nos compete. ¿De acuerdo? Voy a cerrar mi grabación y bueno, me desconecto del micrófono, pero aquí estoy escuchándolos por si tienen alguna duda o alguna sugerencia. Ya, me despediré de ustedes en unos minutos más. ¿Sale?